Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el átomo de hidrógeno, aproximación de Bohr-Oppenheimer, tratamiento semiempírico del orbital molecular de moléculas conjugadas planas y el método del orbital molecular de electrón libre. Mi grupo está conformado por Melba Pinto Cibaja, Karen Ramos Pérez, Andrés Reyes Sepúlveda, Melissa Romero Osorio y quienes habla María Alejandra Quintero Mosquera. Primero empezaremos hablando sobre el átomo de hidrógeno. Sobre esto, pues debemos saber que es el único sistema cuántico real para el cual es posible resolver de manera exacta la ecuación de Schrödinger. Para ello, pues se hace necesario recurrir a varios sistemas o aproximaciones, sistemas modelos o varias aproximaciones, como son el problema de fuerzas centrales de una partícula, partículas no interaccionantes de separación de variables, y la reducción del problema de dos partículas a dos problemas de una partícula. Bueno, con respecto al problema de fuerzas centrales de una partícula, pues este considera el átomo de hidrógeno como una partícula simple que se mueve sometida a una fuerza central. Conocemos por fuerza central, que es la que proviene de una función de energía potencial. Depende también de la distancia de la posición de la partícula del origen, el cual es R. Y eso nos lleva a la siguiente ecuación, donde vemos que la función radical está multiplicada por los armónicos esféricos. Y bajo estas consideraciones, pues vemos la expresión que tenemos ahí, que sería la ecuación de Schrödinger. Ahora, en cuanto a partículas no interaccionantes y separación de variables, pues vemos que en cuanto a estas, pues el átomo de hidrógeno es un sistema de dos partículas y se usa pues como paso preliminar para el tratamiento y así hacerlo de pronto un poco más sencillo. Estos resultados pues son también aplicables a partículas simples, y cuyos hamiltonianos es la suma de términos separados para cada coordenada, como lo podemos observar ahí. Y en este caso pues se concluyen que las funciones de onda y las energías son las siguientes, las que podemos observar ahí. Siguiente. Ahora pues lo anterior era un paso preliminar pues para poder llegar a la reducción del problema de dos partículas a dos problemas pues de una sola partícula. Para resolver pues se deben tener en cuenta dos cosas puntuales. Primero es resolver la traslación como un todo, teniendo en cuenta pues la traslación como un todo, y segundo pues el movimiento relativo, pues se trata resolviendo la ecuación de Schrödinger, es la que podemos observar ahí. Como podemos observar, tenemos la función de onda sub u en función de x, y, z, de esas coordenadas que vemos ahí, lo cual es igual a E sub u sobre la función de ondas u en función de las mismas coordenadas x, y, z. Recordemos que u es la masa reducida. Ahora, en cuanto al átomo de hidrógeno, pues utilizando la ley de Coulomb, la energía potencial entre el electrón y el protón estaría dada por la primera ecuación, la primera expresión que tenemos ahí, donde B es igual a Z por E' al cuadrado por la integral de R sobre R cuadrado, que es igual a menos Z prima cuadrado sobre R. De ahí pues lo que se va a resolver es la expresión que tenemos abajo, donde menos h barra al cuadrado sobre 2u está multiplicado por R más 2 entre el radio por R', lo cual es igual a L, que está multiplicado por L más 1 por h barra al cuadrado sobre 2UR cuadrado, el radio al cuadrado,
por R menos Z E' cuadrado sobre R por R. Esto nos daría igual a que E estaría multiplicada por R, todo en función del radio. Ahora, cuando se intenta cuando se intenta encontrar la solución a la ecuación anterior, pues se llega a una relación de reservancia que conduce a la expresión que vemos al principio, donde tenemos que los niveles de energía quedan en función de esas constantes que tenemos ahí, donde tenemos que la suma de tres constantes como son K, L y 1, pues dan como resultado una constante. Dan como resultado una constante, que es donde nos muestra los niveles de energía. Estos niveles, pues, son los niveles de energía enlazantes del átomo de hidrógeno y son discretos, es decir, que están cuantizados, lo cual nos lleva también a la última expresión que vemos aquí, a la expresión de abajo, que sería la función de onda para el hidrogenoide, para el átomo de hidrógeno. Y ahí podemos observar que pues en su solución de esa ecuación, la ecuación de Schrödinger, podemos ver entonces, resumiendo, que nos conduce a los niveles de energía, lo cual demuestra que está cuantizada y que pues tiene una función de onda. Y es importante conocer la función de onda de una partícula, porque cuando sabemos eso, pues sabemos prácticamente toda la información que contiene o que es posible conocer acerca de un sistema. Ok, ahora les vamos a explicar la aproximación de Braun-Oppenheimer. Dado que los núcleos son más pesados que los electrones, se mueven más lentamente. Por tanto, con una buena aproximación se puede considerar que los electrones de una molécula se mueven en el campo de los núcleos fijos. La determinación de las energías y de los estados permitidos moleculares requiere resolver la ecuación de Schrödinger, donde el hamiltoniano por la función de onda es igual a la energía por la función de onda, donde el hamiltoniano es igual al primer término, que es el operador de la energía cinética de los electrones, el segundo término, que es el operador de la energía cinética de los núcleos, el tercer término, que es este, representa la atracción de Coulomb entre los electrones y los núcleos, y el cuarto término, que es este que está aquí, representa la repulsión entre electrones, y el quinto término, que es que representa la repulsión entre los núcleos. Dentro de esta aproximación, el segundo término de la ecuación, o sea, la energía cinética de los núcleos, puede despreciarse, y el último término, que es la repulsión de los núcleos, se puede considerar constante. En cualquier constante agregada a un operador solo se suma a los valores propios del operador y no tiene efecto en las funciones propias de este. Y aquí es donde sale esta ecuación, donde los términos restantes de la ecuación anterior se denomina hamiltoniano electrónico y describe el movimiento de n electrones en el campo de m cargas puntuales, donde el hamiltoniano electrónico es igual al operador de la energía cinética de los electrones, el operador de la atracción de Coulomb entre electrones y núcleos, y por último el operador de la repulsión entre electrones. La solución de una ecuación de Schrödinger que involucra el hamiltoniano electrónico es la siguiente. El hamiltoniano electrónico por la función de onda electrónica es igual a la energía electrónica por la función de onda electrónica. Donde la función de onda electrónica describe el movimiento de los electrones y depende explícitamente de las coordenadas electrónicas, pero depende paramétricamente de las coordenadas nucleares.
tenemos que la función de onda electrónica es igual a la función de onda electrónica en coordenadas electrónicas y coordenadas nucleares. Al igual que la energía electrónica, esta es igual a la energía electrónica en coordenadas nucleares. La energía total de núcleos fijos debe incluir también la repulsión nuclear constante, donde la energía total es igual a la energía electrónica más la constante de la repulsión de los núcleos. Como los electrones se mueven mucho más rápido que los núcleos, en la ecuación, en la primera ecuación, en esta que está aquí, en la de hamiltoniano electrónico, esta es una aproximación razonable al momento de reemplazar las coordenadas electrónicas por sus valores promedio. Estos son promediados sobre la función de onda electrónica. Esto genera, por tanto, esta ecuación que tenemos aquí, que es el hamiltoniano nuclear para el movimiento de los núcleos en el campo promedio de los electrones, donde el hamiltoniano nuclear es igual al operador de la energía cinética de los núcleos más el operador de la energía cinética de los electrones, el operador que representa este operador que representa la relación de Coulomb entre electrones y núcleos, el operador que representa la repulsión entre electrones y, por último, el operador que representa la repulsión entre los núcleos. Aquí vemos que el hamiltoniano nuclear, aquí en esta ecuación que está aquí reemplazamos los operadores que están dentro del paréntesis por la energía en coordenadas nucleares. Por tanto, queda que el hamiltoniano nuclear es igual al operador de la energía cinética de los núcleos más la energía electrónica en coordenadas nucleares más el operador que representa las repulsiones de los núcleos. Por tanto, mostramos en la diapositiva anterior que la energía total es igual a la energía electrónica más la constante de repulsión de los núcleos. Solo es reemplazar estos operadores que están aquí por la energía total en coordenadas nucleares. La energía total en coordenadas nucleares proporciona un potencial para el movimiento nuclear. Esta función constituye una superficie de energía potencial, como lo podemos ver en el esquema. Así los núcleos en la aproximación de Braun-Oppenheimer se mueve sobre una superficie de energía potencial obtenida al momento de resolver el problema electrónico. Solucionas una ecuación nuclear de Schrödinger. Tenemos que el hamiltoniano nuclear por la función de onda nuclear es igual a la energía por la función de onda nuclear. Estos describen la vibración, rotación y traslación de una molécula. Aquí tenemos que la función de onda nuclear es igual a la función de onda nuclear en coordenadas nucleares. Esta que está aquí representa la aproximación de Braun-Oppenheimer a la energía total de la primera ecuación.
de la primera ecuación, incluyendo también la energía electrónica vibracional, rotacional y translacional. La primera ecuación es esta que tenemos aquí. La aproximación correspondiente a la función de onda total de la primera ecuación es esta, donde la función de onda en coordenadas nucleares y coordenadas electrónicas y nucleares es igual a la función de onda electrónica en estas mismas coordenadas por la función de onda nuclear en coordenadas nucleares. Bueno, ahora seguimos con la curva de energía potencial, que en este caso lo que podemos observar es un caso más simple que tenemos, el de una molécula diatómica. Entonces lo que pasa es que en esta lo que tendríamos es una energía como función de la distancia entre los núcleos. Entonces, ya que esto es realmente la energía potencial a la que están sometidos los núcleos de esa molécula y están representados por la letra E. Esto frente a las coordenadas de los núcleos, en este caso, que sería el valor absoluto de R. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces tendríamos unas curvas del tipo curvas de energía potencial. Bueno, en este caso, en el que los términos de acoplamiento entre las coordenadas nucleares y electrónicas se pueden omitir, lo que uno podría tener es pues una ecuación. Entonces en esta ecuación sería T sub n más E sub e por R sub n más B sub n por R sub n por la función de onda sub n por R sub n, y todo esto sería igual a la energía sub n por la función de onda sub n por R sub n. Entonces tenemos que en particular, tenemos que si dos estados electrónicos, ya sea lambda o lambda prima, son similares, es decir, tienen una energía electrónica muy próxima para una configuración nuclear dada, entonces estos términos de acoplamiento pueden ser grandes. Siguiente. Ahora seguimos con las curvas adiabáticas. Bueno, en este caso tenemos que las cuales son superficies de energía potencial de los estados de las mismas simetrías, esto es poco probable que se crucen. Y las que tienen distintas simetrías no tienen ningún impedimento para cruzarse. Entonces, en general, aparecen muchas superficies del mismo tipo de simetría, que aparentemente estas se cruzan, pero no se cruzan. Bueno, tales resultados tan próximos entre sí que se inducen en un aparente cruce, estas surgen a causa de que los estados electrónicos adiabáticos de las correspondientes set, las cuales son superficies de energía potencial adiabática, es decir, estas son obtenidas con la aproximación indicada. Entonces, estas son con frecuencia, estas son mezcladas de dos o más estructuras electrónicas de orbitales moleculares, o puede ser de electrovoltios simples, que los cuales tienen funciones de energía que se cruzan, y estos son los que usualmente calculamos con un determinante. Entonces, la representación adiabática de set es la que se obtiene directamente del tratamiento exacto del movimiento nuclear. Y como podemos observar en la figura, un ejemplo que tenemos de esto en la superficie X más H2 es que en este caso X sería el halógeno. Entonces, cuando X se aproxima en la dirección que forma 60 grados con el eje H2, vemos que las superficies no se cruzan. Siguiente. Y seguimos con las diabáticas. En este caso, sin embargo, lo que aquí consideramos es la representación en la que las funciones de onda tengan unas energías que se cruzan, ¿cierto? Entonces, dando lugar a la representación diabática, cuando se trabaja con un determinante HF o DFT, lo que se obtiene en las diabáticas, para obtener las diabáticas, lo que hay es que calcular la interacción entre diversos estados. Entonces cabe resaltar que el mejor argumento de que la aproximación Bohr-Oppenheimer es válida
es que su aplicación ha sido y está siendo muy útil para describir y entender la estructura electrónica de muchos sistemas, y esto con el fin de analizar procesos químicos. Siguiente. Tratamiento orbital molecular semiempírico de moléculas conjugadas planas. Bueno, los orbitales moleculares canónicos de una molécula orgánica insaturada plana se pueden dividir en orbital molecular sigma y pi, según que el valor propio para la reflexión en el plano molecular sea +1 o -1 respectivamente. Bien, los primeros métodos semiempíricos para compuestos orgánicos conjugados planos los vemos en los métodos del orbital molecular del electrón libre, como se ve ahí, orbital molecular de Huckel, y el método de Pariser-Parr-Popper, en lo que trataban los electrones pi separadamente de los electrones sigma. Coulson estableció que la justificación para la aproximación de la separabilidad pi-sigma se basaba en la simetría de los orbitales sigma y pi y en la mayor polarizabilidad de los electrones pi, que los hace más susceptibles a perturbaciones tales como los que ocurren en las reacciones químicas. En la formación pi electrónica, los electrones n-pi se tratan separadamente, incorporando los efectos de los electrones sigma y los núcleos en una especie de hamiltoniano pi electrónico efectivo, que se abrevia hamiltoniano pi. Como podemos ver en las ecuaciones, donde B sub i es la energía potencial del iésimo electrón, pi en el campo producido por los núcleos de los electrones sigma. Entonces se aplica el principio variacional para obtener la función de onda pi electrónica, como vemos ahí, que minimiza la integral variacional que se puede observar para dar una energía pi electrónica pi. La validez de la aproximación pi electrónica la discutieron Likos y Parr, ya que la ecuación número 1 que se observa ahí no es el verdadero hamiltoniano electrónico molecular. Los tratamientos que efectúan las aproximaciones pi electrónicas son semiempíricos. Cabe recalcar que las principales teorías de orbital molecular pi electrónicas son el método de orbital molecular del electrón libre, el método de orbital molecular de Huckel y el método de Pariser-Parr-Popper. Gracias. Bueno, ahora continuamos con el método orbital molecular del electrón libre. La teoría pi electrónica semiempírica más simple es el método de orbitales moleculares del electrón libre, desarrollado en torno a 1950. En este método se ignoran las repulsiones interelectrónicas y el efecto de los electrones sigma se representa por la función energía potencial de la partícula en una caja. B igual 0 en cierta región, mientras que B igual infinito fuera de esta región. Con las repulsiones interelectrónicas omitidas, se convierte en la suma de hamiltonianos para cada electrón pi. Siguiente. Dentro de la teoría del orbital molecular, un concepto introductorio usual es el modelo del electrón libre, de acuerdo al cual para sistemas conjugados de enlaces dobles, por ejemplo, se encuentra que las bandas de absorción electrónica se desplazan hacia longitudes de onda mayores, conforme el número de enlaces dobles conjugados aumenta.
Considérese, por ejemplo, el caso del ion nitrato, para el cual en la teoría de los enlaces de valencia es común presentar tres fórmulas estructurales, señalándose que todas ellas son igualmente válidas porque el ion nitrato se supone que es algo así como una especie de mezcla de las tres fórmulas y a lo cual se le ha dado el nombre de resonancia. Se pueden efectuar cálculos cuantitativos de las frecuencias de absorción sobre la base del modelo del electrón libre para los electrones pi de estas moléculas. La energía para la transición electrónica más baja es aquella requerida para elevar un electrón al nivel más alto lleno, al nivel más bajo vacío. En un sistema de enlaces dobles conjugados, cada átomo de carbono tiene 3 enlaces sigma que están en un plano y cada enlace sigma involucra un electrón externo de tal átomo de carbono. Arriba y abajo de este plano están los sistemas orbitales pi. Cada átomo de carbono contribuye con un electrón a este sistema pi, pero estos electrones están libres para moverse a través de toda la longitud de la serie de orbitales pi y no están localizados sobre cierto átomo de carbono. Esto es lo que se conoce como orbitales moleculares pi deslocalizados y es un fenómeno que no está limitado a los átomos de carbono. Siguiente diapositiva. Extendiendo este mismo concepto de orbitales moleculares pi deslocalizados a los sistemas conjugados de dobles enlaces en las cadenas abiertas formadas por átomos de carbono, el traslape de los orbitales p paralelos de cada uno de los átomos de carbono en la cadena dará lugar a una situación como la siguiente. Esta extraña situación se aclara un poco recurriendo a la teoría de los orbitales moleculares, considerando que entre un orbital p del átomo de nitrógeno y un orbital p paralelo que venga de cualquiera de los átomos de oxígeno se forme un enlace pi. Pero no hay razón alguna que impida que los otros dos átomos de oxígeno también puedan enlazarse con sus orbitales p al mismo orbital p del átomo de nitrógeno, formando nubes de probabilidad comunes pi en las cuales los electrones pi dejan de pertenecer a cualquiera de los átomos en particular. Siguiente. En el modelo del electrón libre se supone que el sistema pi es una región de potencial uniforme y que la energía potencial se eleva bruscamente hacia el infinito en los extremos del sistema, lo cual equivale a considerar al sistema como un pozo de potencial rectangular con paredes infinitamente altas en las orillas de la cadena. Siendo así, podemos esperar que los niveles de energía disponibles a los electrones pi sean muy similares a los niveles de energía que corresponden a un conjunto de partículas iguales, o sea, electrones, atrapados en una caja con su movimiento restringido en una dirección. En esta relación se toma como la longitud A de la caja a la longitud de la cadena entre los átomos situados en los extremos de la cadena, o sea, los átomos de carbono terminales, más la longitud de un enlace o dos. Los electrones pi, uno por cada átomo de carbono, son asignados a orbitales de modo tal que haya dos electrones, uno con el spin apuntando hacia arriba, más un medio, y el otro con el spin apuntando hacia abajo, menos un medio, en cada nivel empezando por el más bajo. Ok, muchas gracias. Eso fue todo. Gracias.